El vídeo de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de routers, vamos a hablar de routers de operadoras, es algo que a todos nos afecta. En este aspecto soy algo optimista porque veo que las cosas están cambiando, ahora te lo voy a explicar. Si eres un WISP, si eres un pequeño proveedor de internet, eres un pequeño ISP, esto te interesa porque yo creo que cada vez la gente le da más importancia al router de la operadora. Yo creo que cada vez en la decisión de compra o la decisión de cambiar de operadora importa más el hecho de que te den o no te den los datos de acceso para poder poner tu propio router, o el hecho de tener un router de calidad, porque es verdad que hasta ahora se colocaban routers muy malos. Ahora, como vamos a ver, eso está cambiando y más que va a cambiar a partir de ahora, por lo cual nos vamos a centrar en los routers de operadora. Os traigo dos para que los veáis, porque ahora os los voy a explicar. Es el mismo router, uno es libre, el otro va a través de la operadora, y así vais a entender muchas veces por qué los routers de operadora son como son. Muchas veces no es culpa del fabricante, son las especificaciones con las que tienen que fabricar ese equipo. Así que si estás interesado en aprender, si quieres saber por qué un router de operadora es como es, quédate y empezamos. Como ya sabéis, yo tengo trato directo con los fabricantes de router, con las principales marcas de fabricantes de router del mundo. Luego, por otro lado, recibo muchísimos correos de mucha gente, de muchos usuarios, de muchas empresas, con las diferentes problemáticas que tienen con los routers, con sus conexiones a internet. Y luego finalmente está el grupo de Telegram, que ya sabéis que es el más grande del mundo dentro de su sector, donde se mueve mucho todo este tema de los routers, de las conexiones. Y hoy os voy a explicar el por qué los routers son como son. Aquí tengo dos routers, que uno es de TP-Link, el otro es de Digi, pero fabricado por TP-Link. Luego vamos a ir al ordenador, vamos a ver las características que tienen porque el hardware es el mismo, y vamos a ver por qué muchas veces un router de una operadora es de una manera o es de otra. Mirad, en primer lugar, estos dos equipos son el mismo, es este de TP-Link y este es de Digi, fabricado por TP-Link. Como podemos ver, es el mismo router, tiene como si dijéramos las mismas ondas. Aquí ya vemos TP-Link, el de Digi. Si le damos la vuelta, vemos que por la parte trasera también son exactamente iguales, porque es el mismo router, los mismos puertos, el mismo color, la misma configuración. Y después la parte de arriba, donde tiene el WPS y el Wi-Fi, aquí los podemos ver, también son exactamente iguales. Es el mismo router, tiene el mismo hardware y son exactamente iguales. Y aquí podemos ver las dos cajas. Vemos que esta es una caja con una buena presentación, una caja bonita. Sin embargo, esta sería la caja con la que te trae el instalador de Digi, el dispositivo. Es una caja fea, es una caja que es para tirar. Y bueno, y aquí tenemos los dos routers. Y si abrimos las cajas vemos que por dentro son iguales, lo que es el cartón, el packaging es exactamente lo mismo, la disposición de los cables. Evidentemente en el de Digi viene un folleto de Digi, en el de TP-Link un folleto de TP-Link, pero vemos que el cartón, los cables, todo es exactamente lo mismo, porque es lógico, es el mismo router, es el mismo equipo, solo cambia la serigrafía en la parte frontal del dispositivo. ¿Pero en qué difieren? Que uno y otro tienen diferentes prestaciones, porque evidentemente este de Digi está el firmware capado, todas las funciones que tiene este no las tiene este, pero lo que sí que es verdad que la calidad del equipo es la misma. Yo lo he notado mucho, ¿por qué? Porque yo ya era usuario de Digi, yo ya tenía Digi de hace ya varios años, y el router que colocaba Digi era muy malo, era un router que bueno, no valía para nada. De hecho tenía muchos correos de gente precisamente porque el router era muy malo, y ahora han cambiado a este router de TP-Link, y yo de hecho me cambié en la segunda línea que tengo en casa, me cambié a Digi, me cambié hace mes y medio, una cosa así. Yo no pedí expresamente este router de TP-Link cuando ya tenía el original, pero bueno, ellos me lo enviaron, lo colocaron y yo no dije nada, y ha sido una cosa muy buena porque los he podido probar. En primer lugar, el router de TP-Link, tanto el de TP-Link como el de Digi, porque vuelvo a repetir que es el mismo router, la calidad es muy superior a los routers que había manejado hasta ahora de operadora. Vuelvo a repetir, los routers de operadora, porque evidentemente hay routers neutros por ahí que son de mayor calidad, son mucho más caros, pero dentro de los routers de operadora tiene una calidad bastante alta. Y algo que es muy importante, que luego vamos a ver, es que tienen los dos, evidentemente, los dos tienen el sistema Easy Mesh. Eso es algo de lo que os quería comentar, de por qué las cosas están cambiando. Ambos routers, como vamos a ver luego, tienen el estándar o adoptan el estándar Easy Mesh. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora cualquier punto de acceso Wi-Fi que sea con el estándar Easy Mesh
lo vamos a poder enlazar con cualquiera de estos dos routers, porque hasta ahora si tú querías colocar una red mesh tenías que quitar el router de la operadora y colocarte tu propia red mesh. ¿Por qué? Porque generalmente, siempre os lo he explicado aquí, los routers neutros lo que tienen es que se puede crear una red mesh básicamente con todas las marcas, pero era como un sistema propietario. Tenías que colocar los puntos de acceso Wi-Fi para poder configurar la red mesh, tenía que ser de la propia marca. Ahora con el nuevo estándar, con el Easy Mesh, con tal que sea el punto de acceso Easy Mesh y el router Easy Mesh, se puede configurar una red mesh con cualquier punto de acceso Wi-Fi. Es decir, podremos colocar una red mesh con este router o con este, con un AP de TP-Link, pero también podría ser de cualquier otra marca siempre y cuando cumpla ese estándar. Como vemos, se está abriendo la mano. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque cada vez más el usuario valora la calidad del router, porque básicamente ya todas las operadoras dan la misma velocidad, básicamente la velocidad que dan es más que sobrada, dan una calidad de servicio bastante alta, que es 1 gigabit por segundo, eso sin contar las que ya han dado el salto a los 10 gigabit por segundo, pero mucha gente se está dando cuenta que el tener una velocidad muy alta de acceso, si el router no acompaña, no vale para nada. Y está cada vez más dependiendo de la opción de toma de decisión de la operadora, el router que sea un router de buena calidad. Eso en cuanto a las grandes operadoras. En cuanto a los ISPs pequeñitos, 3/4 de lo mismo. Vamos a ver luego cómo es la gestión de este tipo de router. Vamos a ver lo importante que es tener una gestión unificada, poder acceder al router para poder configurar en remoto desde la propia operadora cualquier parámetro del router, que eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene conocimientos técnicos, porque hay mucha gente mayor, porque hay mucha gente que tiene problemas con el router, no saben hacerlo, y aunque la operadora le vaya diciendo por teléfono acceda a este menú, luego a este otro, dígame qué es lo que pone en su pantalla, no, es más sencillo que el servicio técnico, el SAT, la operadora directamente entre al router y cambie un parámetro, lo modifique, haga lo que tenga que hacer. Vamos a ver estos dos routers para que veáis lo que os estoy comentando, para que veáis que ambos son de firmware exactamente igual, la interfaz gráfica es exactamente la misma, es todo igual. ¿Y qué diferencia hay? Que este de Digi hay funciones que no las trae, cuando realmente sí que las podría traer, pero este de aquí, que es el mismo de TP-Link, como es la VPN y alguna cosita más, vamos a ver cómo sí que las tiene. Así que venga, vamos a mi ordenador y os lo voy a explicar mucho mejor allí. Aquí podemos ver los dos routers, como podemos ver la interfaz es exactamente la misma, es lógico, es el mismo hardware, es todo lo mismo. Lo que cambia es que, como vamos a ver ahora en el de TP-Link, tiene alguna función extra. Lo normal es que los ISPs, las operadoras, según qué funciones las recorten, pero el hardware y todo lo demás es exactamente igual. Vemos que la interfaz es la misma. Vemos que aquí pone Digi, el nombre del ISP de la operadora. En el de TP-Link pone TP-Link y, por supuesto, aquí se coloca siempre, o se puede colocar, el logo o el nombre del ISP de la operadora que coloque este tipo de router. En un primer vistazo vemos los clientes que están conectados tanto a través de cable como a través de manera inalámbrica. Y aquí tenemos la configuración de Internet. En el caso del de Digi no viene la configuración. ¿Por qué? Porque ya viene configurado de fábrica. Lo normal es que cuando estos routers llegan a través de un ISP ya vengan preconfigurados. Aquí tendríamos la configuración inalámbrica en los dos modelos. La red de invitados, exactamente lo mismo. En los dos tenemos el multi-SSID. Esto está muy bien. Podemos tener dos SSIDs, aquí está, podemos tener como si dijéramos dos Wi-Fi, dos nombres de Wi-Fi, lo tenemos en los dos, la configuración de la telefonía, y aquí vemos la primera diferencia. En el caso del TP-Link, aparte de tener, como es lógico, también la compartición de archivos a través del USB, vemos que aquí también tenemos la posibilidad de conectarle el típico pincho 3G, 4G para tener conectividad a través de una red inalámbrica, a través de red de telefonía. Esto es algo muy importante para las empresas y para las pymes, para que por lo menos en el caso de que tengamos un problema con la fibra, por el motivo que sea, tener siempre un backup de respaldo, tener siempre una conexión de respaldo, una conexión secundaria, para que a través de este 3G, 4G, aunque sea a menor velocidad, pero por lo menos poder mantener la conectividad y poder seguir trabajando, aunque sea de una manera más reducida, pero por lo menos el poder enviar y recibir correos, poder navegar por internet y por lo menos hacer las funciones básicas de una empresa. Aquí tendríamos los controles parentales. Vemos que en este caso la función de controles parentales es un poquito menor, es un poquito más reducida que en el caso del TP-Link. Y ahora aquí que tenemos TP-Link Cloud, que sería la nube propia de TP-Link. Aquí tendríamos la red Mesh, en ambos tenemos la configuración Easy Mesh. El hecho de que haya ya una operadora grande como Digi que apueste por Easy Mesh es importantísimo.
Y después, en el caso de una operadora pequeñita, también es muy importante. ¿Por qué? Porque así no se atan a una marca. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor un ISP más pequeñito lo que quiere hacer es colocar otro extensor diferente del propio de TP-Link, lo quiere colocar de otra marca, o a lo mejor el propio cliente, por el motivo que sea, quiere colocar sus propios extensores de otra marca y con tal que sean de Easy Mesh, que sean la configuración Easy Mesh, que no sea una configuración privativa, va a poder conectar el dispositivo que él quiera. Y ahora vamos a la parte avanzada y aquí es donde hay más diferencia, que es por ejemplo el tema de la VPN. Como podemos ver en el router de TP-Link sí que tenemos un servidor VPN, tenemos todos los protocolos o los principales protocolos, OpenVPN, PPTP e IPsec, y de esta manera, si ya viene integrado en el router, no tenemos que andar colocando un NAS ni tenemos que andar colocando un segundo hardware o otro dispositivo para configurar un acceso VPN. Y después, si nos venimos a herramientas del sistema, también es muy parecido, pero sí que hay alguna diferencia que para mí sí que es importante. Como es, por ejemplo, esta parte de aquí de copia de seguridad de restauración. Si venimos al de Digi, vemos que solo nos deja hacer una restauración de fábrica, mientras que si venimos en este caso al de TP-Link, como el software es más abierto, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso sí que podemos hacer un backup, sí que podemos hacer un respaldo. Por supuesto, luego podemos recuperar ese respaldo y a veces esto es importante porque a mí, por ejemplo, me gusta tener siempre un backup de todas las configuraciones de todos los equipos, incluido el router, porque si algún día tengo algún problema y tengo muchos puertos abiertos y tengo una configuración un poquito más especial, es tan sencillo como cargar el backup y ya está. Vemos que en el de TP-Link tenemos la opción de actualización de firmware, mientras que en el de Digi no lo tenemos porque, como es lógico, la actualización de firmware la hace la propia Digi en remoto. En el caso del de TP-Link sí que podemos nosotros acceder a esta funcionalidad y nosotros actualizar en el caso de que nos interese. Y algo que también tiene, que para mí es menos importante, es el tema del puerto espejo. Como acabamos de ver, ambos routers son exactamente iguales. ¿Y cuál es la diferencia? Que el ISP le diga yo lo quiero con VPN, sin VPN, que se pueda actualizar el firmware por parte del usuario, que no se pueda actualizar, que lleve en la parte del USB, aquí está, en la parte del USB, que tenga acceso a través de un pincho 3G, 4G, que lo pueda tener o no. Es decir, es como un menú, como un listado de características donde el ISP le dice quiero esta y esta, quiero que tenga esta función y esta función. Porque realmente por dentro el firmware y el hardware es exactamente lo mismo. La parte de la Wi-Fi es exactamente lo mismo y luego evidentemente en el caso de TP-Link también tenemos, eso sí, que este es un Wi-Fi 6 pero tienen hasta Wi-Fi 7, tienen también equipos que sean directamente con conexión GPON, es decir, que directamente les entra la fibra, tienes muchas características de hardware, pero dentro del mismo hardware, como podemos ver, la hora de elegir los menús y la hora de elegir la configuración puede variar porque eso ya va a depender del ISP, del tipo de soporte que quieran dar o el tipo de funciones que le quieran dar a sus clientes. Y luego tened en cuenta que a lo mejor, según qué funciones como la VPN, a lo mejor para un usuario residencial no es tan importante, para mí yo creo que sí que lo es, y más hoy en día donde el trabajo en remoto y todo esto es muy importante, pero a lo mejor para una pyme sí que es importantísimo una VPN o el tema de tener un pincho 3G, 4G para poder ampliar la conectividad. Es decir, que cada ISP se puede hacer su configuración de su router a medida. Ahora vamos a probar a enlazar este punto de acceso Wi-Fi para crear una red mesh, ya no con el router de TP-Link, que evidentemente con el router original de TP-Link sí que se puede hacer y es como lo tenía configurado. Vamos a probar a hacerlo con el de Digi. Vamos a ver si un router, en este caso de operadora, como es uno de Digi, admite la conexión, en este caso de Easy Mesh, es decir, de un punto de acceso para crear una red mesh a través de Easy Mesh. Venga, vamos allá. Ahora vamos a crear una red mesh con el punto de acceso Wi-Fi de TP-Link, pero eso sí, lo vamos a crear como podemos ver aquí con el router de Digi, el que me ha enviado la propia operadora. Vamos a enlazarlo, vais a ver que es realmente sencillo, lo único que tenemos que hacer es venir aquí a donde pone Mesh y abajo vemos que pone añadir dispositivo de malla. Lo marcamos, le damos al botón WPS del router y ahora ¿qué es lo que está haciendo? Buscar el dispositivo. También tenemos que darle al botón WPS del punto de acceso Wi-Fi del AP y ya está, ya lo ha encontrado. En el caso de que tuviéramos varios puntos de acceso, le daríamos aquí para agregar otro punto de acceso y le damos a terminado. Y ya está, aquí lo podemos ver. Aquí está enlazado el HX220 y aquí vemos la velocidad de enlace, vemos que están enlazados con una velocidad de 1200 megabits por segundo.
Como es lógico, esto va a depender de la distancia, de las paredes que tengamos entre medio, pero bueno, vemos que es un enlace que está bastante bien. Y otra parte muy importante, y yo creo que cada vez, y sobre todo en los ISPs pequeñitos, es más importante, es la atención al cliente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema, llamas a tu operadora y quieres que te solucionen el problema. La gestión de todos esos dispositivos, la gestión de esa flota de todos esos equipos que tienes repartidos por todos tus clientes, tiene que ser una configuración rápida, te tiene que dar los parámetros necesarios para poder configurar y para poder solucionar los problemas cuando te llama un cliente, o directamente para poder detectar los problemas antes de que ocurran. Es decir, tú puedes detectar previamente los problemas que puede tener un cliente y antes de que él te llame puedes intentar solucionar ese problema, o si son ISPs pequeñitos puedes llamar al cliente, puedes llamar en el caso de que por ejemplo fuera una pyme, llamarle y decir, oye, te estoy detectando que tienes este problema, mira a ver esta configuración, mira a ver esto. Eso es importantísimo. ¿Cómo se soluciona en este caso? ¿Cómo lo tiene solucionado, por ejemplo, en el caso de TP-Link? A través de una cosa que se llama Aginet. ¿Qué es Aginet? Aginet es precisamente esto que estoy comentando, los routers o la plataforma que tiene precisamente para todos estos routers que son para ISPs, para operadoras. No son los routers que tú puedes comprar directamente en un centro comercial, no son routers que están puestos a la venta o que puedas comprar en Amazon, pero sí que son routers que cualquier ISP se puede poner en contacto con TP-Link y puede, pues bueno, como he mencionado antes, encargar el router con las características que quiera. ¿Qué es lo más importante de Aginet, o qué es lo más importante que tenéis que tener en cuenta vosotros como usuarios? ¿Qué es lo que os afecta de este tipo de gestión centralizada o este tipo de gestión? Muy sencillo, que a través, por ejemplo, en el caso de TP-Link, ahora lo vamos a ver en el caso de Aginet, que ellos pueden acceder al router y configurar cualquier parámetro sin asistencia del usuario. Es decir, exactamente igual que tú entrarías al router y puedes ver todos los parámetros de todos los dispositivos que tienes conectados, de cada dispositivo, si es por Wi-Fi, si está conectado en 2,4, en 5, la intensidad del enlace, si tienes un cable conectado o desconectado, si tienes un punto de acceso, si está conectado o desconectado, cuántos elementos están conectados o cuántos clientes a cada punto de acceso. Es decir, toda esa información que para ti es importante y que utilizarías para configurar un router, esa información la puede tener también la operadora, porque es muy difícil muchas veces, con según qué perfil de cliente, el tener que estar diciéndole desde un teléfono, oiga, mire a ver si hay una luz encendida, mire a ver, entre en el ordenador, entre en el router, se entra de esta manera a través de la 192, 168, son cosas que son muy complicadas para el usuario, y en este caso puede venir muy bien. Yo os pongo el caso en concreto de mi padre, que mi padre además está también con Digi, esto no es publicidad de Digi porque no me pagan evidentemente, pero ellos, por ejemplo, cuando tienen un problema, ¿qué tengo que hacer yo? Según qué tipo de problemas, tengo que ir a su casa y tengo que configurar el equipo y tengo que solucionar el problema que sea. Si eso a lo mejor es en un ISP pequeñito, es muy importante que eso sea más cercano, que no sea una operadora como puede ser un Movistar, un Digi, un Vodafone, de tal manera que a lo mejor ahí lo que prima es eso, es la calidad del servicio, el que tú puedas llamar a tu proveedor de internet, a tu ISP, que sean proveedores pequeñitos, que además cada vez hay más proveedores de este tipo, de tal manera que tengas como cierta confianza para que le digas, oye, configúrame esto, ábreme este puerto, o hazme tal configuración, o por qué me va mal la wifi en tal punto de acceso, y ellos desde allí lo van a poder ver. Para que veáis cómo funcionan este tipo de plataformas y este tipo de gestión, os voy a enseñar el tipo de gestión que tiene en este caso TP-Link, se llama TAUC. TAUC es el acrónimo de TP-Link Aginet Unified Cloud, es decir, la gestión unificada en la nube de Aginet, que Aginet es la plataforma precisamente de los ISPs para TP-Link. Vais a ver cómo es muy sencillo. TP-Link me ha dado acceso a su plataforma, a TAUC, y así vais a poder entender mejor qué es lo que puede ver un ISP de vuestro router y cómo os puede ayudar. Vamos a mi ordenador, lo vamos a ver y así lo vais a entender muchísimo mejor. TP-Link me ha dado acceso a TAUC, en este caso no tiene mucho sentido porque solo tengo un dispositivo, pero bueno, aquí tendríamos el listado con todos los dispositivos. Si eres un ISP con 200, 300, 500, con 1000, con 2000 clientes, aquí aparecería el listado donde podríamos ver el modelo, la red. Esto es muy importante, lo he configurado para que haya un problema. Vemos que pone anormal, vemos que aquí ya hay un problema. Aquí también me lo detecta que tenemos un problema, es decir, antes de que nos llame el cliente ya podemos detectar un problema,
Y aquí ya nos da datos como puede ser la IP pública, la WAN, la MAC address, la versión del firmware para saber si todo el firmware está correcto. Bueno, aquí nos da bastantes datos y ya desde aquí podríamos acceder a la red y ya veríamos los problemas que hay. Veríamos que este dispositivo está en línea, veríamos que este dispositivo de aquí está inactivo. Aquí tendríamos la configuración de la red, aquí veríamos parámetros de la red, veríamos si está todo correcto, desde aquí podríamos editarlo y modificarlo, algo muy importante, desde aquí lo podríamos modificar y desde aquí podríamos solucionar el problema del cliente. Y bueno, en esta parte de aquí tendríamos la red inalámbrica, la parte de telefonía, aquí tendríamos el Quality of Service, desde aquí nosotros podríamos modificar el Quality of Service sin necesidad de que el cliente tenga que tocar nada, el servidor de DHCP, los controles parentales, el reenvío de puertos, el sistema. Es decir, vemos que todo lo que tenemos aquí, bueno, luego el diagnóstico, el registro de la red, aquí tendríamos los registros de la red. Es decir, que como podemos ver, todo lo que tenemos aquí, toda esta parte que podemos configurar nosotros aquí en remoto, es básicamente lo que tendríamos aquí. Es decir, si nos llama un cliente con cualquier problema, nosotros desde aquí podremos ajustarle los parámetros que nos hicieran falta de su equipo, de su red. Aquí tendríamos los datos del cliente, tendríamos aquí todos los datos de nombre, dirección, el teléfono, tendríamos todo. Y luego aquí ya tendríamos, como es lógico, las estadísticas. Yo este equipo lo acabo de instalar, lo tenía ya instalado, pero para hacer este vídeo lo que he hecho ha sido reiniciar todo, bueno, porque tampoco tenía ganas de que se vieran todas mis métricas y todos mis datos. En el caso de un ISP se vería si tendríamos todos los datos, tendríamos todas las métricas, tened en cuenta que mi instalación no es una instalación real porque es de un solo dispositivo, pero aquí podríamos ver a un simple vistazo todas las métricas, todos los dispositivos que tengamos en la red. De cada cliente podríamos ver también los dispositivos, las métricas, dispositivos conectados, ancho de banda consumido, es decir, cualquier dato que nos hiciera falta bien para monitoreo o bien para poder ayudar en este caso a un cliente que tenga cualquier problema. Y bueno, aquí tendríamos el firmware, las tareas, algo que también es importante, las licencias. Veríamos aquí todas las licencias que tenemos. Aquí tendríamos las licencias de CPE. Yo veo que tengo una licencia activa, solo me hace falta una porque solo tengo un equipo. Y bueno, desde aquí tendríamos el resto de las licencias, los pedidos. Y aquí finalmente, como es lógico, tendríamos los logs y las alertas, con todos los eventos. Y esta sería la parte de cara al ISP para poder gestionar la red y para poder dar soporte a los clientes. Pero ¿qué ocurre? Que luego esos clientes, como es lógico, también quieren gestionar su red, quieren gestionar sus equipos, quieren gestionar su router y generalmente, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo se suele hacer? A través de una aplicación móvil. Como un ISP, sobre todo un ISP pequeñito, no tiene capacidad de desarrollar su propia aplicación, ¿qué es lo que hace? En este caso, Aginet proporciona la aplicación al ISP para que los clientes puedan descargar esa aplicación móvil, la instalen en su teléfono y así poder gestionar su router. Vamos a ver cómo sería en este caso con mi teléfono. Aquí tenemos la aplicación móvil Aginet, la abro, accedo. Como vemos me da el error que tenía antes porque el AP no lo puede encontrar, lo he desconectado para que no lo localizara, para que viéramos el error. Aquí vemos los nodos, el número de clientes conectados, aquí tendríamos el listado de los dispositivos conectados y básicamente podríamos hacer lo mismo que en la web. Si yo me vengo a familia, aquí tendría los controles parentales. Si me vengo a más, aquí tendría la configuración de la conexión de internet, la lista de bloqueos, el Quality of Service, el WPS, el sistema con la actualización del firmware. Y aquí arriba vería los ajustes de la Wi-Fi, la red de invitados, desde aquí la puedo activar. Y bueno, básicamente lo que podemos ver es lo mismo que hacíamos en la web, pero a través de un dispositivo móvil, que es muchísimo más cómodo. Por la relación que tengo con los fabricantes de router, con algún ISP, con los clientes, con las empresas, con la relación que tengo con el mundo de telco, sí que os puedo decir que cada vez es más determinante la atención al cliente, cada vez es más determinante la calidad del router, es algo que no hay que descuidar. Y si tú eres un ISP pequeñito, tú eres un WIS, tú eres alguien que está en el mundo de las telco, cada vez la diferenciación va a ser más importante, la atención al cliente cada vez va a ser más importante, va a ser más determinante, porque ya la calidad del ancho de banda en todos es básicamente la misma, es muy parecida. Y bueno, ya sin más despedirme aquí, espero que hayáis entendido muchísimo mejor cómo funciona la elección de un router por parte de una operadora, que muchas veces tenemos routers malos que no debería ser así. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.